Hasta el momento vimos que si reducimos los falsos positivos, aumentamos los falsos negativos y viceversa. Y bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer en este contexto es decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Porque en ninguno de ambos escenarios logramos, digamos, el objetivo que teníamos. Y un poco podemos partir de esta idea de decir, bueno, seamos al mismo tiempo para poder reducir lo que eran los falsos positivos, decíamos que nos volvíamos más estrictos y al mismo tiempo decíamos que para resolver los falsos negativos nos volvíamos más laxos, ¿no? ¿Cómo podemos mezclar ambas ideas, ¿no? ¿Cómo podemos ser laxamente estrictos o algo por el estilo? Y mezclando ambas formas, digamos, de realizarlo, en sí realizando ORs, digamos, de, si quieren, grupos y and de Bin-Hashis, podemos lograr esto, ¿sí? En sí, la idea de fondo, digamos, que podemos llegar a plantear es, por un lado, lo que vamos a hacer es, vamos a verificar en una determinada tabla si R min hashes coinciden y la probabilidad, digamos, de colisión que vamos a tener en estos casos va a ser en sí P elevado a la R, o vamos a ver lo mismo en la siguiente tabla y así sucesivamente. Esto B veces, dado que dijimos que teníamos B tablas distintas, o podemos hablar de B bandas, ¿no? En este sentido, de esta forma, lo que vamos a poder lograr es un número tan bajo como decimos de falsos positivos y falsos negativos, utilizando estas B tablas de hashing y R min hashes sobre cada una de las tablas. Algo a tener en cuenta acá es que la cantidad total de min hashes que vamos a tener entonces va a ser B por R, ¿sí? En este caso. Y justamente en este sentido, realmente si unimos ambas cosas, la nueva probabilidad que vamos a tener por cada uno de los grupos, eh, si quieren la probabilidad de colisión que vamos a estar considerando, si consideramos P como probabilidad de colisión, utilizando B tablas de hashing y R bin hashes, va a ser 1 menos 1 menos P elevado a la R, o sea, considerando esa cantidad, digamos, de los R min hashes elevado después a la cantidad de tablas que tenemos, que es B, ¿sí? Algo también a tener en cuenta en nuestro ejemplo eh, es que recordemos que nosotros lo que estábamos planteando como probabilidad de colisión del min hash era una dependencia con la distancia, ¿no? Nuestro ejemplo real, digamos, que planteábamos, este era 1 menos d, considerando la distancia normalizada. Entonces, si inyectamos esto, digamos, en la como es la fórmula, digamos, que acabamos de ver, en sí lo que podemos considerar como la probabilidad de colisión de, si quieren, el OR de los B grupos y AND de los R min hashes cada una, va a ser 1 menos 1 menos 1 menos D elevado a la R elevado a la B, ¿sí? En sí estoy haciendo reemplazos, digamos, sobre lo que fuimos infiriendo anteriormente, ¿sí? Y bueno, ya directamente con esto lo que podríamos hacer es algo similar a lo que hicimos anteriormente. Podemos hacer un plot a partir, digamos, de esto para poder ver la relación que tenemos entre la distancia, digamos, y la probabilidad, probando con distintos valores, si quieren, experimentales que podemos tomar tanto de R como de B. La cantidad de min hashes que consideramos como la cantidad de tablas o la cantidad de bandas que podemos llegar a considerar. Y en ese sentido podemos, variando tanto el número de R como el número de B, ir viendo cómo se va modificando la curva y se empieza a adaptar un poco más a nuestro ideal que habíamos planteado. Es decir, bueno, yo quisiera tener este ideal, ¿cómo puedo acercar a este? Fíjense que con R20 y con B200 nos estamos acercando bastante, digamos, al escenario ideal que estábamos planteando, ¿sí?
Bueno, y esto en sí nos permite ya acercarnos y poder plantear algo que nos funcione, digamos, en el contexto de lo que queremos conseguir. Por último, bueno, ya unificando las distintas cosas, vamos a decir que nos va a quedar definida una familia en la cual vamos a considerar D1, la cual era la distancia máxima para considerar objetos que sean similares o grupos similares entre sí. D2 como la distancia mínima para considerar elementos que fueran muy distintos entre sí. P1 como la probabilidad de colisionar entre elementos que consideramos similares. P2 como la probabilidad de colisionar de elementos que vamos a considerar que son muy distintos entre sí. Y a partir de lo que estuvimos viendo previamente, redefinir tanto P1 como P2 en función de las distancias que tenemos como parámetros de nuestra familia y al mismo tiempo en relación a tanto el valor de R como B, siendo R la cantidad de minhashes a utilizar por tabla o banda y B como la cantidad de tablas de hashing o bandas a utilizar. Es decir, digamos que si nosotros definimos tanto la distancia 1 como la distancia 2, que las podemos plantear en construcción, y los valores de R y de B, que obviamente los vamos a estar definiendo a partir de valores que nosotros vamos a esperar a nivel de construcción, tanto de la probabilidad de colisionar de similares como de que sería P1 como la probabilidad 2 que sería la probabilidad de colisionar de elementos que son muy distintos. En ese sentido, a partir de esos valores tenemos que buscar R y B, ¿no? Y en sí lo que nos va a restar justamente es ver tanto cómo nosotros podemos hacer para poder definir el valor de R y B para, digamos, los parámetros que queramos al momento de definir esta familia y poder construir, digamos, algo que nos sirva para el problema que queremos resolver.